Hola, en este vídeo vamos a ver cómo hacer estadística con datos categóricos. Hasta ahora en otros vídeos hemos usado siempre datos continuos, ¿no? Pues numéricos sobre eso, una escala continua, por ejemplo, datos que eran hercios o que eran segundos, o las notas de un examen, donde, bueno, pues puedes tener como muchas posibilidades intermedias, ¿no? Con sus decimales y todas estas cosas. Pero vamos a ver ahora qué pasaría con datos categóricos. Pues eso, con datos continuos hemos visto cómo hacer el error estándar, el test ANOVA, y con datos categóricos vamos a usar el test que se llama G². En cierto modo, el G² se parece a la ANOVA en el sentido de que permite estudiar las diferencias entre más de dos grupos de datos. Pero, insisto, aparte de los grupos, que por supuesto siempre son categóricos, la otra variable que se toma en consideración también es categórica. Bueno, ¿qué es y en qué consiste el G², ¿no? ¿Cómo se calcula? Bueno, pues lo que hacemos es ver en qué medida se desvían las proporciones de cada grupo con respecto a lo que esperaríamos por azar. O sea, por azar esperaríamos que todos los datos estuvieran distribuidos de una forma uniforme entre los grupos, ¿vale? Mientras que si yo tengo un patrón así, pues ya esa distribución ha cambiado con respecto al azar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este gráfico estamos viendo los resultados de un experimento de percepción sobre el fenómeno del resilabeo en español, ¿no? Cada palabra que empieza por vocal se pronuncia unida a la palabra anterior. Y entonces, bueno, potencialmente hay casos de ambigüedad, ¿no? Como por ejemplo, ven arcos desde su ventana o ven arcos desde su ventana, ¿vale? No es lo mismo ellos ven arcos que el ve narcos. Claramente la vista cambia mucho, ¿vale? O por ejemplo, no buscabas socio, no buscabas socio, ¿vale? Entonces no buscabas tu ocio, no buscaba el socio. En fin, entonces en estos casos nos puede interesar ver qué pistas perceptivas tenemos para distinguir si se trata de un caso u otro. Y una posibilidad es crear estímulos sintéticos, por ejemplo, manipulando distintas características acústicas de la señal. En este ejemplo que hay aquí, se ha manipulado la duración de la consonante S en pasos incrementales, ¿no? Pues al 50% de la duración del original, 75, exactamente igual que el original, el 125, el 150%. Y podemos ver que conforme aumenta la duración, hay una mayor proporción de casos en los que las personas que escuchaban esto pensaron que en realidad la S estaba verdaderamente en el ataque de la sílaba, o sea que empezaba la palabra siguiente, mientras que cuando duraba menos era más fácil que pensaran que realmente era la coda, el final de la sílaba anterior, aunque se hubiera resilabeado, ¿no? Entonces, bueno, en cualquier caso, el razonamiento del G² es esto, ¿no? Es en qué medida esta distribución de las proporciones de cada tipo de respuesta se desvía con respecto a lo que esperaríamos por defecto, que sería esa distribución uniforme, ¿no? Ahora, el G² se parece también en otro sentido a la ANOVA, que es que me dice si hay al menos un grupo diferenciado del azar, pero no me dice cuántos, ni me dice qué grupos se diferencian uno de otro. Con lo cual, al final, si tengo un efecto significativo en global, luego tengo que estudiar la comparación de cada pareja de grupos. Si no habéis visto todavía el vídeo de la ANOVA, voy a repetir un poco esta explicación, pero en el fondo ya estaba dicho ahí, ¿no? Es que puede parecer un poco absurdo si al final voy a tener que hacer las comparaciones de dos en dos porque no hago esto desde el principio.
Y la respuesta es que en verdad hacer estadística no es salir a pescar. No puedo hacer un montón de comparaciones y quedar impune, digamos, por ello, ¿no? Porque es posible que, bueno, simplemente pues algo acabe picando. En realidad, hacer estadística no es salir a pescar, es salir a cazar, ¿no? Con un objetivo claro, apunto y o bien le doy o bien no le doy. Pero si hago múltiples comparaciones, estoy saliendo a pescar, como digo, esto tiene una penalización. Es decir, si yo para el total de mi g cuadrado me permito un máximo del 5% de probabilidad de error y voy a comparar entre 5 grupos, en realidad ese 5% lo tengo que distribuir entre todas las 10 comparaciones que voy a hacer, entre el grupo 1 y el 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 y así sucesivamente. Afortunadamente, este reparto no lo tengo que hacer yo manualmente, sino que al pedirle al paquete estadístico que me haga el análisis post-hoc, le puedo decir que aplique directamente la penalización de Bonferroni, que consiste justo en esto, ¿no? en repartir la probabilidad de error entre todas las comparaciones que voy a hacer.